KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con más y ahora el análisis internacional con el ingeniero José Blandón Castillo. Fernando se encuentra en otro punto donde vamos a estar realizando este análisis. Ingeniero, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Next TV, canal 21. Hoy es jueves 5 de agosto. Fernando, lo primero que quiero expresar es nuestras condolencias y nuestra solidaridad con las familiares de la doctora Ana Sánchez Urrutia, una panameña distinguida, además forma parte del comité de la Organización Mundial de la Salud en bioética, especialista, una gran profesional de esas mujeres talentosas, de las tantas con las que cuenta nuestra patria. Perdimos una gran panameña, Fernando. Sí, así es. Me uno a esa sensación. Buenos días a él, a Jorge Sánchez, su hermano, y al doctor Seferino Sánchez, el rector de la universidad, su padre. Pues nuestro más sentido pésame de parte de todo el equipo. Bien, estamos en un momento del mundo que uno no sabe por dónde empezar, José Luis, con tantas noticias que hay. Y comencemos con el COVID. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, propone que el mundo desarrollado que cuenta con vacunas detenga la tercera vacunación, dosis, haga una moratoria para enviar vacunas al mundo pobre que no se está vacunando. Hay muchos países que están muy por debajo, 1, 2, 3%. Nosotros en Panamá estamos privilegiados, hemos tenido, las autoridades han tomado las precauciones para que nosotros contemos con la vacuna. Eso es un grado importantísimo y más ahora que oficialmente se sabe que el Delta está en Bogotá. Sí. En área, es la urbe más importante de Colombia y que además de eso está creando problemas en desarrollo, por ejemplo, en estados como Texas, estados como la Florida, que está altamente infectada, Cuba, que se encuentra altamente afectada. Ayer Cuba notificó 98 muertos. 98 muertos y miles de gente positivas a esa enfermedad. De manera que China que está teniendo un rebrote. Y China ahora está tomando medidas y los Estados Unidos estudia la posibilidad de pedir, antes de que llegue a Estados Unidos usted, certificado de vacunación. Sí. Para entrar también a los restaurantes, cines y todo lo demás en varios de los estados. En el plano político internacional hay cosas que están sucediendo a velocidades importantes. Fíjate, Fernando, que el presidente Manuel López Obrador, había establecido de que era exitoso el referendo que se hizo el domingo pasado. Bien, un miembro del Parlamento de ese país anuncia que va a poner una denuncia para hacer un juicio político al organismo electoral porque alega que boicoteó el referéndum, es decir, el referéndum, como efectivamente fue un fracaso al solamente votar el 7%, de una población de 90 millones, votó 6,9 millones de mexicanos. No importa el resultado, el hecho es de que 93% del electorado, 93,5%, no votó. Y entonces se esperaba que un mínimo de 40% para tener cierto nivel de referéndum vinculante. Entonces fue una pérdida de tiempo. Entonces ahora la culpa la tiene el Tribunal Electoral, al que le negaron los fondos para hacer esto. Y usted sabe que es un proceso electoral, no solamente en términos de papeletas, sino movilización, número de casetas. Si usted no da el presupuesto, ellos trabajan con lo que tienen. Y establecieron las casetas que ¿quién controla el Parlamento? Morena. ¿Quién está poniendo la denuncia ahora contra el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral Mexicano? Morena.
¿Qué le parece, Fernando? Bueno, lo cierto es que pues, las elecciones, yo creo que solamente en la cabeza de López Obrador es donde han aparecido como que fue una gran victoria. Fue realmente desviar la atención cuando el problema principal del país es la economía y la lucha contra el COVID. Bueno, ya eso para que usted vea lo que está pasando en México y paralelo a esto, México pone lo que se conoce como una llamada, una demanda sin precedentes en la historia legal. El gobierno de México pone una demanda contra las empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos, son 9 o 10 aproximadamente, una demanda porque no toman las medidas necesarias para que esas armas entren ilegalmente a México. Ellos calculan que 500,000 armas han entrado al gobierno mexicano y que esta denuncia, que no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos y México y en el mundo, pocas veces pasa esto. Y esta demanda, el canciller mexicano decía que esto no alterará las relaciones entre los Estados Unidos y México, eso es su deseo. Pero de que la va a alterar, la va a alterar. Usted sabe perfectamente lo que ello significa. Esta denuncia, que no niego esto es un hecho. Entre el tráfico de la frontera, uno de los grandes tráficos que hay es cocaína para los Estados Unidos y armas para México. Y este armamento, según el gobierno mexicano, ha costado decenas de miles de muertos en México. Solamente, póngase usted, imagínese usted 500,000 armas de contrabando. Entre ellas no son pistolitas. Ahí hay morteros, hay lanzacohetes, hay todas clases de armas que se están traficando en esa frontera. Y el gobierno mexicano ha puesto esto. Veremos las reacciones de lo que va a ocurrir ahí. Por otro lado, Fernando, José Luis, hay que prestarle atención a una cosa que está ocurriendo en el día de hoy. El principal asesor de seguridad del presidente Joe Biden está llegó o está ya en Buenos Aires. Su objetivo estratégico político es cambiar las relaciones de los Estados Unidos con respecto a Argentina. Y fíjese lo importante de este movimiento, porque nosotros vamos a tener que bregar con este problema. Lo que le interesa a la administración Biden es no provocar más daños estructurales a la estabilidad institucional en la región. Y ellos, independientemente de las discrepancias que tengan con el señor presidente de Argentina, independientemente de lo que tengan con el presidente de Brasil, Bolsonaro, van a tratar de estabilizar estos países por el peso específico que estos países tienen. ¿Qué le quiero decir con esto? Que con ojos más pragmáticos, la administración Biden está viendo que América Latina está en medio de una gran convulsión que pasa por la situación que hay en Argentina, la que hay en Brasil, la que hay en Chile, que todos los días le conversamos, la que está viviendo Bolivia, la situación en Perú, Nicaragua. La situación en Nicaragua, donde el Departamento de Estado, después de la última de las andanzas de los Ortegas, detiene a la candidata a vicepresidenta, una reina de belleza, en medio del proceso electoral. Y ellos dicen, ¿sabe por qué lo acusaron de terrorismo? Porque ellos anunciaron que ellos eran el cambio. Todas las elecciones en el mundo, la oposición siempre que el país necesita un cambio. Sí. Eso no es ningún terrorismo, eso es democracia. Y ella la acusan, a ella, esta joven, simpática, de terrorista. ¿Qué le parece? Y que salió a llamar también cuando se postularon, Ingeniero y Fernando, a que salgan para acabar, sí, con esta dictadura de prácticamente 14 años que se quiere convertir en 5 años más, Fernando. Yo lo que sí veo es decir, ¿para qué sirven las organizaciones multinacionales en América Central que deberían ser los contrapesos de estos excesos, de lo que ha pasado en Guatemala, de lo que está pasando en Nicaragua, de ese estado fallido que es Honduras? Y las organizaciones multinacionales centroamericanas no sirven absolutamente para nada más que para adorno y para refugio de personas que tienen problemas dentro de sus países. Y uno de los problemas que vamos a confrontar ahora es, en el marco de esta situación regional que estamos teniendo,
el problema que Panamá está confrontando con Colombia en este momento, y que no es Panamá. Sí. Esta migración ilegal en forma masiva no está dirigida solamente contra Panamá. Ahora en la parte nacional le voy a dar mi opinión sobre todo esto que está impulsándose ilegalmente con la complicidad del gobierno colombiano y de las autoridades colombianas. Voy a decírselo sin ambaje. Nosotros no tenemos la capacidad de manejar, y esa migración va ¿hacia dónde? Hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que confronta a los Estados Unidos en este momento? No la migración legal, la inmigración ilegal, por las consecuencias que ella está teniendo. Entonces, en este momento, los Estados Unidos están buscando un reacomodo de fuerzas políticas, enfrentados también, recuerde bien, los Estados Unidos a la herencia de la administración Trump, que dejó a los Estados Unidos alejado de Europa, alejado de América Latina. El presidente Trump no tuvo ninguna política para América Latina, sí, salvo la construir un muro en México y atribuirle que México iba a pagar, salvo las cosas que dijo de los migrantes, acusándonos a los latinos de migración, de asesinos, de contrabandistas, salvo esas. El resto de América Latina vivió un momento de ignorancia total. Los Estados Unidos, Europa se alejó de los Estados Unidos, y el presidente Trump, a la única persona que nunca atacó fue a Vladimir Putin. Y con China arrancó una serie de confrontaciones que ha dejado al mundo en una situación complicada entre China y los Estados Unidos, que son los dos principales actores económicos del mundo, y creando una herencia que el presidente Biden no se puede desprender de ella, por cómo levantar las sanciones contra China con todas las acciones que significan que en ese comercio, en China se están cometiendo una serie de irregularidades en el comercio, porque estamos hablando de organizaciones de estados con democracias abiertas a un país con una economía estatal, una economía más cerrada, con mayor control de los medios de comunicación. Y entonces, los abusos de poder que en los países de nuestra región, nuestra área, están controladas por la necesidad del rendimiento de acciones, en esos países no hay, en China no lo hay. Entonces se presta a una serie de acciones que compiten ilegalmente. Entonces, al presidente Biden le es difícil levantar sanciones sin un costo político. Entonces, fíjese dónde estamos. Con una relación entre Estados Unidos y China cada vez más enredada. Ahora, Biden, con cuentas por cobrar al señor Putin, ha puesto las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos en una situación de las más grave incluso que la Guerra Fría, porque la intervención de Rusia en las elecciones del 20 y en las 16 está aprobada por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Está aprobada. Entonces hay una especie de animadversión, y como el señor Putin sobre Biden no tiene nada que amarrar, el señor Biden está enfrentado a Putin, enfrentado a Xi Jinping, y ayer los Estados Unidos anuncian ventas y aprobación de un crédito para venta de armas a Taiwán. Ya usted se va a esperar la reacción de la República Popular China, Fernando, de todo esto. Bueno, yo creo que lo de la Unión, lo de Rusia, pues el señor Putin ha querido una especie de revisión para creer que vivimos en los tiempos de la Unión Soviética. Basta decir pues la revitalización que hay y la revisión histórica de la figura de Stalin. Y eso es algo que yo creo que va a provocar que muchos historiadores pues, pongan los pelos de punta, porque ya en Rusia incluso se lanzó una especie de ley que dice que cualquiera que ataque la figura de la Unión Soviética y los tiempos en los cuales se vivieron, y ataque sobre todo la figura de Stalin, uno de los mayores asesinos de la historia, pues puede ser, pues, recibir una condena por parte del gobierno. Entonces, lo único que se está haciendo es aumentando y hipertrofiando pues lo que realmente representa Rusia en el mundo. Pues un país con un PIB más o menos un poco menor que el tamaño de Italia, un país que solamente pues, es una superpotencia militar, pero económicamente es un desastre completo, y que obviamente esto va a provocar
pues, un giro histórico interesante, por decirlo menos. Hablemos un poco del COVID a nivel internacional. No sé si, José Luis, tú tienes algunos números de cómo se está comportando, particularmente entre Colombia, Costa Rica y en el mundo. El COVID, ¿cuántos casos positivos y cuántas muertes tenemos? Sí, acá en casos totales a nivel mundial tenemos 201.214.752 casos, 4.269.914 fallecidos. Activos en el mundo, ingeniero, hay 31.649.599. Hablemos, Fernando, tú tienes los datos de nuestros vecinos. ¿Cómo está Colombia y cómo está Costa Rica? Colombia hoy amanece con 78.014 datos de casos positivos. Ayer tuvo 7.084 nuevos casos con 211 fallecidos. Colombia, bueno, una reducción importante del número de casos activos. No así Costa Rica. Costa Rica amaneció con 73.072 casos activos. Ayer tuvo 1.795 casos, tiene ya 5.087 muertos. Vuelvo a poner mucha atención en el caso de Honduras, con 192.989 casos activos, rumbo a los 200.000 casos activos, tiene 8.014 fallecidos. Ayer tuvo 1.687 nuevos casos con 52 muertos. Y el caso de Cuba. Sí. Ayer Cuba tuvo 9.363 nuevos casos, tiene 46.169 casos activos con 98 fallecidos. Es el caso cubano. Ayer la Florida, que es otro de los casos y de los puntos calientes en el mundo, tuvo 16.935 nuevos casos con 140 fallecidos. Y el estado de Texas, que es el otro que está provocando dolores de cabeza en los Estados Unidos, tuvo 20.675 nuevos casos con 71 fallecidos. Bien. Observe esas cifras, estimados radioescuchas y televidentes. ¿Y por qué son importantes esas cifras? Observe los dos estados que son nuestras fronteras, con el que dormimos 24/7. Observe la situación de Costa Rica. Los casos activos crecen. En Costa Rica está la variante Delta. En Colombia no hay una caída. Y también... Diga. Sí, perdóname, pero Costa Rica tiene la particularidad de que no ha cerrado su turismo. Y eso es lo que ha provocado que todos estén aumentando casos, porque ellos decidieron que no iban a afectar la economía, sino que se iba a mantener la industria turística abierta, y eso es lo que está haciendo que los casos en Costa Rica sigan en aumento. Y fíjense, esta misma lógica que está usando Costa Rica la usaron gobernadores en los Estados Unidos, y ayer escuchaba al gobernador de Arkansas lamentar que él no se pusiera en tono con el mandato de usar la mascarilla, y decidieron decir no es mandatorio, y con consecuencia la gente no le está prestando atención. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El casi 90% de los nuevos casos ahora provienen de la variante Delta, que se reproduce más rápidamente y que está creando la situación de incremento de casos en los Estados Unidos, no solamente en casos positivos, sino en casos activos que ponen una presión en esos estados y en el sistema en general. Luisiana, por ejemplo, es un caso patético. Florida. Y ayer el gobernador de Florida, DeSantis, retaba al presidente Trump, al presidente Biden, porque Biden dijo, si usted no va a ayudar, sálgase de la vía, perico. Entonces la respuesta del gobernador, más audaz, dice, aquí me voy a quedar a defender los derechos de la madre. Sin embargo, en Florida, la situación se está haciendo cada vez más complicada, precisamente por no entender que están frente a una situación seria. Igual que en Texas, igual que en el resto de algunos estados de los Estados Unidos. Y fíjese que esto ha llevado al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, a decretar el uso mandatorio, sea la palabra que uso, el uso mandatorio para las tropas, clases y oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de la mascarilla, a pesar de que estén vacunados. Y la vacuna se la tiene que poner. Fíjese, ¿por qué? Porque el ejército de los Estados Unidos no se puede dar lujo. ¿Te recuerda, Fernando, de dónde salió la cepa, la llamada, ¿cómo se llama?, gripe española, que no vino de España? Sí.
Vino No, precisamente de Kansas. estamentos El ejército militares. de Estados Unidos fue el que la repartió por el mundo. Entonces, esta situación ha llevado al jefe del Secretario de Defensa, el jefe civil, y mira, es un general, a tomar medidas dentro del ejército. Y ha llevado al presidente a usar inusualmente expresiones cada vez más fuertes frente a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos la pandemia, ni en Costa Rica, ni en Canadá, ni en Panamá, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Puede surgir una nueva variante. Porque los virus son así. Entonces, teniendo nosotros vacunas, teniendo nosotros medidas de mitigación, tenemos que hacer una combinación. Y esta política de Costa Rica le está saliendo caro a Costa Rica y le está saliendo caro a Colombia, que ahora debe esperar un incremento de los casos por la presencia del Delta en esa región, de la variante. Y que ahora están tratando de acelerar el proceso de vacunación. Claro, pero no estaban preparados para eso. Cosas que nosotros sí estamos y hemos tenido la cooperación de nuestro país en esto. Fíjese el llamado dramático que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Si se incrementa la posibilidad de que se requiera una tercera dosis, que todavía no ha sido oficialmente, y se incrementa, ¿qué va a pasar? Va a haber menos vacunas disponibles para los países pobres. Y nosotros vamos a tener que hacer uso de nuestros acuerdos con Pfizer. Afortunadamente, Panamá tiene acuerdos con Pfizer. Tenemos vacunas, llegaron 375,000 más vacunas aquí. Y nosotros vamos a tener cerca de 3 millones de personas de vacunas aplicadas. Pero compárenlo con el resto del mundo. Entonces, este es un problema que tiene repercusiones, igual que tiene repercusiones esta confrontación de las potencias comerciales. No se olvide de lo que está ocurriendo entre la República Popular China y los Estados Unidos en materia comercial. No se olvide de lo que está pasando con los grandes empresarios chinos, que está produciéndose una especie de revolcón en Llano Piedra con estos multimillonarios que, al tener más recursos, logran mayor independencia política del Partido Comunista. Y esto está creándole, y Xi Jinping lo que piensa es, zapatero, zapato, aquí mandamos nosotros. Y este problema de interno radicaliza la línea internacional. Mire lo que hizo México. Ante el fracaso de este plebiscito, de este referéndum, presenta una denuncia, una confrontación con los Estados Unidos, y entonces hace un balance. Y cuando usted mira, esto va a traer consecuencias complicadas. Entonces, nuestra región de América Latina, Fernando, José Luis, vive una especie de transformación que todavía no estamos seguros hacia dónde nos conduce. Entonces, nosotros en Panamá y los demás países, y esa es una de las concepciones geopolíticas de los Estados Unidos, cómo nosotros logramos mantener un nivel de estabilidad de la estructura internacional de América Latina que permita hacer los cambios sin los traumas que ha significado aquellos países que, como Venezuela, están prácticamente en una especie de autodestrucción colectiva con las grandes penurias. ¿Las pasa quién? El pueblo. Los dirigentes tienen recursos para traerlo de que sea. Ellos comen bien. Los que están sufriendo es el pueblo venezolano, el pueblo de Chávez o de la oposición. El pueblo venezolano es el que está llevando el peso. ¿O quién te cree que lleva el peso en Nicaragua de todos los desaciertos de Ortega ahora? ¿Quién? Los nicaragüenses. Entonces, todos estos cambios que usted está mirando, todas estas cosas que están pasando en Brasil, el Supremo investigando al presidente, el presidente retando al Tribunal Electoral, el presidente Bolsonaro diciendo que las elecciones son un robo, un fraude, porque él está perdiendo en las encuestas y en la percepción de su gestión. Todo eso nos está llevando a nosotros a un posible callejón sin salida. Y nosotros enfrentados a un problema muy serio, que a la vuelta le voy a conversar, Fernando y José Luis. El problema de la migración descontrolada, que ahora por miles están allí en Colombia, y que nuestra ministra de Relaciones Exteriores se va a entrevistar con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia mañana, y nuestro ministro de Seguridad y el
el ministro de Defensa de Colombia estarán en esa reunión en Darién. Ya los defensores del pueblo se reunieron y vieron lo que hay allá. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué amenazas reales representa eso para Panamá y para el funcionamiento de la nación? A la vuelta voy a hablar sobre esos temas, Fernando. También voy a hablar sobre un tema de importancia. Standard & Poor's mantiene grado de inversión de Panamá. Para mí esa es la noticia. Claro. Esa es la noticia. La noticia. Decir que la noticia es que nos bajó de positivo, de estable a negativo, eso es parte de... Pero la noticia más importante, recuerde, por ejemplo, ya esta casa de evaluadora ha rebajado la calificación de Colombia. Y de Perú. Y de Perú. Y nosotros mantenemos grado de inversión. Eso para nosotros es importante. ¿Por qué es importante? Porque el costo del dinero, tanto para el sector privado como para el sector público, es menor. Y por eso que tenemos que mirar con cuidado la reactivación económica. Tenemos que impulsarla en un balance con el sector. Vamos a hablar sobre todas esas cosas que están ocurriendo y qué significa esta evaluación y qué significa estratégicamente esta avalancha de gente de la frontera de Colombia que intenta entrar por Panamá. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué riesgo es? A la vuelta, cuando veamos el escenario nacional.